La puja por el poder entre grupos sunitas y chiitas, la injerencia de Arabia Saudita y otras potencias internacionales convierten a Yemen en un polvorín. Los fuegos de una nueva guerra que amenaza con intensificarse sacuden a Medio Oriente. El escenario es Yemen, donde un vacío de poder abrió hace meses un duro enfrentamiento entre facciones locales que se agravó por la intervención abierta de poderes regionales a favor de algunos de los varios bandos en pugna. Como en casi todos los conflictos que atraviesan el mundo árabe en los últimos tiempos, aquí también se dirime el antagonismo entre partidarios de las vertientes sunita y chiita del Islam. Los Houthis, una organización chiita que actúa en Yemen desde 1992, se convirtió a partir de fines de 2014 en la fuerza dominante de un país en el que son muchos los grupos armados con aspiraciones políticas y militares. Fueron los Houthis quienes, tras una serie de ataques a la capital Sanaa, forzaron en enero de 2015 la renuncia del presidente Abd Rabbuh Mansur Hadi con el objetivo de lograr un gobierno de unificación nacional. Hadi había sido ungido presidente por el ex primer mandatario y hombre fuerte de Yemen, Ali Abdullah Saleh, quien a su vez debió dejar el poder en 2012, luego de 30 años de autocracia en medio de protestas generalizadas. Ninguno de los dos hubiera podido mantenerse en el gobierno sin el apoyo de Arabia Saudita, aunque ese apoyo tampoco resultó suficiente para garantizar su continuidad. Las posesiones de los Houthis, que cuentan con apoyo de Irán, están siendo sometidos a un sistemático bombardeo por la aviación saudí, que a pesar de su intensidad, no ha conseguido aún desarticular a estas milicias fuertemente cohesionadas y con buena preparación militar. When we have condemned them, we believe that they will only cause loss of human life. They have to stop, and everybody has to encourage dialogue and national reconciliation in Yemen, rather than making it more difficult for the Yemenis to come together. Por eso, Arabia Saudita promueve una inminente invasión de Yemen por una gran fuerza militar de 150.000 hombres, aportados por una coalición de países árabes sunitas que incluyen también a Egipto, Sudán, Marruecos y Jordán, para tomar el control del país y forzar a los Houthis a deponer las armas y negociar. We have talked about the possible options of using force with the United States for many months. This option became much more serious in the last few weeks, and in the run-up to making the decision and putting together the coalition, we were in constant touch with the White House and other U.S. government agencies about this. The decision to use military force was made at the last moment because of the developments that were happening with regards to the Houthis' potential occupation of Aden. Por otro lado, los alineamientos no son muy claros en este país de la península arábiga, un remanente de la guerra civil de 1994 entre lo que eran en ese entonces Yemen del Norte y Yemen del Sur. Una parte de las Fuerzas Armadas combate a los Houthis y otra se plegó a su causa. Tampoco es fácil determinar el rol del expresidente Saleh en el actual escenario. Si bien tiene el apoyo saudí, hay quienes afirman que sería respaldado por algunos sectores Houthis, dado que él también es chiita. The main thing now is if Ali Abdullah Saleh forces stop fighting with them, I think they will start to retreat. Our main problem now is not the Houthis. They are rebels, they are few, they have only light weapons, which most of the Yemenis, as you know, have got it. But because the Ali Abdullah Saleh forces, which have heavy artillery, have all kinds of weapons, they are the one who should surrender. Lo único evidente es que el hombre fuerte de Yemen tiene como objetivo permanente volver a controlar el poder desde las sombras, promoviendo, si fuera posible, a su propio hijo como presidente. La meta de los saudíes es más previsible. Para ellos,
se trata no solo de evitar la inestabilidad en el territorio de sus vecinos, sino también de reducir la influencia regional de Irán, su enemigo principal. Es que desde el surgimiento de la denominada Primavera Árabe, Arabia Saudita ha cambiado una política exterior caracterizada por su sigilo para embarcarse abiertamente en aventuras militares, como el sofocamiento a sangre y fuego de la rebelión chiita en Bahrein en 2011 o el financiamiento de la guerra civil siria, siempre con el objetivo de limitar la proyección iraní en el mundo árabe. En muchos sentidos, Yemen se parece a Afganistán, un país constituido por grupos y alianzas tribales y una población de 23 millones de habitantes acostumbrados a las armas, donde cualquier familia no solo cuenta con su propio fusil de asalto, sino también con lanzacohetes y granadas, muy poco habituados a responder a un gobierno central y mucho menos a aceptar la intervención de potencias extranjeras. خرجنا اليوم لنقول لآل سعود لنقول للخليجيين لنقول للذين تآمروا على الشعب اليمني ليقتلوه نقول لهم لا لن تستطيعوا أن تقتلوا الشعب اليمني. Lo que augura a los saudíes y sus aliados árabes, que actúan aquí con el apoyo de Estados Unidos, la posibilidad de empantanarse en una guerra que podría durar años si finalmente se lanzan a una invasión terrestre. Primero me gustaría recordar a los oyentes que hemos hecho en varias oportunidades informes sobre Yemen, sobre la República Islámica de Irán, incluso sobre las negociaciones. Lo que pasa es que acá interviene Hachik y acá te incorporamos también otro factor, que es la intervención saudí, bombardeos saudíes sobre Yemen. Yo estoy siguiendo a la medida de mis posibilidades tanto la prensa saudí como la yemenita. En la saudí obviamente hay un apoyo total y donde se ve que Irán es el gran enemigo que estaría detrás de la revuelta de los hutis. La prensa yemení, por lo menos en inglés, está como dividida. Un sector apoya a los hutis y un sector apoya en este caso a los saudíes. O sea, ¿cuánto se juega lo interno, lo externo, este enfrentamiento entre Arabia Saudita e Irán? Porque Irán está bastante callado, me parece que está privilegiando, un poco en línea con lo que decías antes, las negociaciones con Estados Unidos y no se está metiendo demasiado, en apariencia, en Yemen. Cuando los hutis aparecen y empiezan a expandirse, una presencia iraní ahí era notable, se hizo noticia, digamos. Pero me parece que la preocupación fundamental de Arabia Saudí, más allá de una expansión de Irán, que es lo que siempre se dice, ¿no?, es una desestabilización interna. En Arabia Saudita hay una minoría shia muy importante. Claro. Y el temor mayor es que esto llegue a Arabia Saudita y haya una suerte de levantamiento pacifista, si quieres, en primer lugar, pero eventualmente algo que puede desestabilizar el orden interno de Arabia Saudita. Como en Bahrein. Como en Bahrein en su momento. Ahora bien, también hay todo un pasado, ¿no?, de Yemen. Yemen se transformó en el Vietnam de Abdel Nasser. Claro. En su momento, presidente egipcio. El presidente de Egipto. Claro, recordemos, sí. Mandó 70.000 tropas, claro, para apoyar lo que en aquel entonces, o sea, estamos hablando de los 60, era el nacionalismo árabe, contra el cual se opuso Arabia Saudí con el apoyo de Estados Unidos, porque en aquel entonces el nacionalismo árabe de Nasser era aliado de la Unión Soviética y en el apoyo de los saudíes no se veía el factor islámico, sino que se veía un factor de contención de la expansión del bloque soviético, del nacionalismo árabe, de Nasser, etc. Pero no le fue bien a Nasser en Yemen. Pagó un gran precio y eso se vio afectado en 1967 en la guerra contra Israel. O sea, por ese afán de expandirse,
se había descuidado algo muy importante Nasser, que era, digamos, el enemigo principal que tenía enfrente, que era Israel. Creo que tomando esto en cuenta, los saudíes no van a intervenir directamente. O sea, Yemen no es Bahrein. En Bahrein era mucho más fácil hacer entrar las tropas, reprimir. Vos decís solo bombardeo. Van a bombardear muy fuerte, muy fuerte. Probablemente van a hacer mucha presión para que los iraníes actúen y hagan que los hutis regresen. Pero al norte. Al norte, evidentemente. De donde evidentemente. son originarios, justamente, que regresen al norte. Al norte, pero a ver, los factores externos pueden hacer la presión que quieran o que necesitan hacer. Todo depende muchísimo de la percepción de estos grupos, de su propia seguridad, de su propia existencia. ¿Quién puede convencer en el medio de una batalla a alguien que tiene las armas y que tiene o sea, no es un botón que se apoya en Riad, en Teherán, en Washington. Esta dinámica es una dinámica interna muy compleja, que tiene que ver evidentemente con lo que yo decía, la división entre los shias y los suníes, pero tiene un componente tribal importante también en el caso de Yemen. Desde la unificación, Yemen nunca logró hacer un Estado nacional en la forma en que nosotros pensamos en nuestro imaginario una identidad nacional. Estas divisiones internas eran muy fuertes, siguen hasta hoy, y esto ya sectariza aún más el conflicto en Yemen. Otro componente importante, Yemen se había transformado uno de los focos más importantes de la política contraterrorista de Estados Unidos. Y este es un golpe muy fuerte. Es un golpe muy fuerte y sobre eso no se dice para Estados Unidos, sobre eso no se dice demasiado. Ahora ¿Cómo bien, es eso? claro, Yemen era una de las bases de los operativos de Estados Unidos contra Al-Qaeda. ¿Por qué? Porque Al-Qaeda, cuando se metamorfosa y se transforma en grupos regionales en el norte de África, en Irak, un grupo se establece en Yemen. Ahora, y ataca blancos estadounidenses en más de una oportunidad. Empieza a atacar blancos estadounidenses, bueno, en 1998, 99 era el Cole. Ahora, esa operación contraterrorista no era contra los hutis o los shias, esa operación contraterrorista era contra Al-Qaeda. Que sorpresivamente, por lo menos en los 3 últimas semanas, cuando todo el mundo habla del tema de Irán, de Yemen, etcétera, no hay declaraciones públicas ni de los responsables de Al-Qaeda ni del Estado Islámico. Es como que no están diciendo, no aparecen en los medios. Ahora bien, ¿qué significa el avance de los hutis o el retroceso de los hutis para la política contraterrorista de Estados Unidos? Sobre eso se piensa en Washington hoy en día. Por un lado está el apoyo claramente a su aliado de Arabia Saudí, por lo menos la luz verde para que bombardeen, hagan lo que ven, digamos, en su consideración necesario. Perdóname, Hachik, ahí justamente nuestros televidentes están viendo el mapa de Yemen. El sur, obviamente, es la parte que da sobre el mar. Ahí está el puerto de Adén, ocupado por los británicos durante décadas, fundamental, y que fue tomado ahora justamente por los hutis que llegaban del norte, que habían tomado la capital Sanaa, que está más cerca del norte que del sur. Y ahí está el estrecho de Bab el-Mandeb, exacto, que es un punto estratégico para la ruta del petróleo. También. Por ahí dicen que pasa diariamente 4 millones de barriles que abastecen fundamentalmente a Europa y a Estados Unidos. Y en el pasado era la ruta del comercio internacional. Claro. De ahí pasamos, y Adén tenía esa importancia. Eso te quería preguntar yo, digamos, el valor, si todo esto que está pasando en Yemen está vinculado con algún tema geoestratégico, porque justamente ese estrecho y el Golfo de Adén une el Mediterráneo, el Mar Rojo con el Índico, y de alguna manera depende, digamos, pasan los buques de guerra, los buques comerciales, los buques mercantiles, y la pregunta también tiene que ver con el tráfico de mercadería a China y desde China hacia Europa, por ejemplo. La pregunta es si también el tema geoestratégico está en juego en este conflicto. Viene como consecuencia. A mí me parece que el factor fundamental es la dinámica interna de estos países, son los procesos internos, las lealtades tribales, el enfrentamiento entre sunis y shias.
de alguna forma estamos hablando, no voy a pronunciar esa palabra tan polémica, ¿no? Estados fallidos. La dijiste. Porque que suelen una usar forma en de Estados decir que no Unidos. vea. Claro, para que no se malinterprete. Pero Vacío sí de no hay, poder, podemos decir. pero sí no hay un consenso, un contrato social en torno de una representación del conjunto de la sociedad en un espacio territorial. Pero es eso lo que vendría a está ser tratando. preestatal, porque si vos mirás Irak, Siria, Libia, Yemen, descomposición del Estado, alianzas tribales, étnicas, religiosas, donde no hay un Estado central que pueda aglutinar a través de un Estado-nación y fronteras, tomando la historia del Medio Oriente, es preestatal eso. Y a ver, y el Estado en el Medio Oriente, ¿qué es? No es el Estado que se formó a partir de una guerra y disputa de fronteras o establecimiento de poder, como fue en el caso de Westfalia en Europa, o en el caso de las Américas, donde surgieron Argentina, Uruguay, Chile, etc., a partir de la emancipación y largas guerras. Sí, desarrollo capitalista, de burguesías nacionales. Y en el Medio Oriente esto fue decidido por las potencias extranjeras. Exactamente. Ahora, casi a 100 años del acuerdo de Sykes-Picot, los procesos internos, las dinámicas internas de países donde sí el desarrollo llegó, el capitalismo llegó con el petróleo, con el dinero hoy en día, digamos, no hay ninguna duda que el Golfo no es solamente un centro, no es solamente las reservas petroleras, pero es un centro financiero muy importante, el Golfo. Hoy en día estas dinámicas internas se imponen sobre cualquier otra consideración geoestratégica que viene como consecuencia de lo que está pasando en el lugar. En otras palabras, si estos países se van a romper, probablemente en las capitales Washington, Moscú, Beijing, lo que fuera, van a pensar, bueno, ¿ahora qué hacemos? Y van a redistribuir las cartas. No provocaron, fueron factores muy importantes en toda esta situación, pero yo creo que la dinámica interna es de todos los pueblos de los países del Medio Oriente. Ahora, qué importante esto que mencionás de los acuerdos de los británicos y los franceses, Sykes-Picot de hace 100 años, porque ayer estaba leyendo un artículo justamente en la prensa saudí donde mencionan los acuerdos de Sykes-Picot como algo tan importante para la región y cómo la historia está ligada al presente. Así que gracias, Hachik, como siempre, por estar con nosotros, por ayudarnos a entender estos conflictos que la verdad son tan complejos y tratamos de presentarlos, más que presentar las soluciones, presentar los problemas. Exactamente, bueno, y siguen las últimas noticias, indican que siguen los bombardeos, ahora mismo ya son centenares, se habla de entre 600 y 700 civiles muertos en Yemen a causa de los bombardeos de Arabia Saudita y esta alianza. Bueno, y vamos, Félix Taylor, Sí, ¿tenemos mensajes? muchísimos. Ana de Villadelina, ¿qué pasó con las nenas secuestradas en Nigeria? Nos pregunta. Marcelo de Rosario acierta con la incógnita. Miguel Ángel de Santa Fe dice, ¿cuál es la diferencia entre chiitas y sunitas? Pregunta. Bueno, Pavada de lo hemos pregunta. explicado en alguna que otra oportunidad. Hace 10 años que estamos al aire, hemos hecho muchos programas sobre esto. Luis de Ballester acierta con el personaje, con la incógnita, igual que Noemí de Belgrano. Jacinto de Villa Diamante, ¿quién revisa el armamento nuclear de las potencias? Se pregunta. Y David de Lomas del Mirador quiere un informe del terrorismo estadounidense en el mundo. Y Aldo de Colón, no es acuerdo, dice, es ceder ante la presión externa, hablando claro entre el acuerdo de Irán y Estados Unidos. Bruno de Almagro no acertó, así que evidentemente viene más pistas, Taylor, y vamos a dar más más pistas. pistas. Acá está, nuestro personaje de hoy, atención. Era un lector voraz, no como Pedro Brigger, que no lee nunca, tanto de clásicos como de las vanguardias europeas. Su primer libro, atención, data de 1927, aunque su consagración literaria le llegaría 10 años más tarde. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709. Nueva pausa y atención, porque estamos, recuerden, hasta las 2 de la tarde, hoy con Visión 7 Internacional. Le adelantamos el tema que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Cumbre de las Américas, el gran desafío. Con el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y la amenaza de la Casa Blanca a Venezuela como temas preponderantes, el próximo encuentro de presidentes del continente en Panamá abre un sinnúmero de interrogantes que intentaremos develar en el próximo bloque, como siempre aquí,
en Visión 7 Internacional.